Hola, estamos en Ourense, en la Facultad de Ciencias de la Educación y Trabajo Social, y hemos convertido a los alumnos de segundo de Educación Social la facultad en un museo de las mujeres. Ven, que os lo enseño. Vamos. Bueno, espero que disfrutéis de la visita. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a esta propuesta de la Facultad de Ourense, donde queremos darle visibilidad al feminismo a lo largo de la historia, y para ello tenemos que entrar en la lucha de las mujeres a lo largo de la historia. Espero que os guste mucho y que tengáis muchas preguntas para así resolveros todas las dudas que tengáis. En esta primera sala vamos a hablar de lo que es el feminismo, de su historia, de los tipos que existen, sobre todo los más importantes. También nombraremos a algunas mujeres que fueron importantes, sobre todo en la primera ola, que es donde nos vamos a centrar. En principio tenemos que saber qué es el feminismo, y la definición de feminismo en nuestro museo nos gusta coger la de Victoria Sau, que es que el feminismo se fija a finales del siglo XVIII y se define como un movimiento tanto social y político en el que las mujeres toman el poder, y para ello primero tienen que ser conscientes de todos los abusos que sufren y han sufrido a lo largo de la historia, y es ahí cuando las mujeres ya individualmente y colectivamente luchan por sus derechos. Existen 16 tipos de feminismos, y entre ellos destacan los siguientes, aunque claramente todos son importantes. Está el feminismo filosófico, que es aquel cuyo objetivo es reflexionar sobre la idea, concepto y función de la mujer dentro del orden social. El feminismo radical, que es un movimiento que surge hacia la década de 1960, este tipo está bastante lejos del extremismo. Toma el nombre de radical por la palabra raíz, ya que se propone indagar en las raíces de la opresión a la mujer. El feminismo liberal es el que procura promover el reconocimiento y la aceptación de las capacidades de las mujeres en actividades y trabajos que se han asociado históricamente a los hombres. El feminismo de la igualdad pretende promover prácticas sociales de igualdad entre hombres y mujeres. El feminismo de la diferencia considera a la mujer como un ser absolutamente otro, es decir, como una especificación. El feminismo de la igualdad, que pretende promover prácticas sociales de igualdad entre hombres y mujeres. El feminismo liberal es aquel que promueve el reconocimiento de las mujeres en actividades y trabajos que se han asociado históricamente a los hombres. En el feminismo de la diferencia, a las mujeres se les ven como un ser absolutamente diferente. Es decir, los seres femeninos no se pueden igualar a los varones. Ahora, en el feminismo socialista, sus ideas se centran en las teorías marxistas, y es muy importante ver sus reflexiones, ya que para el feminismo son muy interesantes porque apoyan mucho a la figura de la mujer. La historia del feminismo se considera que comienza en el siglo XIX, que es cuando las mujeres comienzan a organizarse de forma colectiva. En estas mujeres hay que destacar a Olympia de Gouges, que fue quien creó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y en ella reclamaba que las mujeres están en una situación de desigualdad por culpa de la tiranía del hombre, y que esta situación pues, debe ser modificada y cambiada. A su vez, Marie Wollstonecraft también creó la Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Lo cierto es que en 1793 se comenzaron a eliminar muchos de estos derechos que habían conseguido, como por ejemplo se tomaron medidas tan restrictivas como prohibir a reunirse más de 5 mujeres en la calle, los
prohibidos, se les prohibió a las mujeres participar en motivos políticos, etc. Y después, además, en 1804, con la llegada del Código Napoleónico, la mayoría de derechos que habían conseguido en esta primera ola pues, fueron derribados. Bueno, a modo de resumen de esta primera ola, cabe destacar que lo cierto es que esta primera ola fue revolucionaria en cuanto a los derechos de las mujeres y la historia del feminismo, pero lo cierto es que fue derrocada y la mayoría de derechos que consiguieron pues, se eliminaron al poco tiempo. Y bueno, como resumen aquí tenéis tres de las cosas que reclamaban en esta primera ola: la Declaración de los Derechos de la Mujer Ciudadana, que la nombré antes, que fue creada por Olimpia de Bus, el derecho al voto, los derechos matrimoniales y derechos sobre los hijos. Aquí tenéis otras tres cosas que reclamaban las mujeres en la primera ola, como por ejemplo el derecho al trabajo femenino, la abolición de los privilegios masculinos y por último los modernos de quejas y clubes, ya que ellas eran donde se expresaban para poder luchar por sus derechos y explicar las cosas que reclamaban y que solicitaban. Y para finalizar esta hora, nos gustaría hablar sobre las mujeres que destacaron en ella, porque ellas lucharon por todas aquellas que no han podido. Hola, soy Madame de Châtelet, aunque también soy conocida como Emily de Châtelet. Nací en 1706, en París. Fui una dama de la alta aristocracia francesa. Es verdad que desde muy pequeña recibí clases con grandes autores y a los 12 años ya conseguí hablar 6 lenguas distintas. No me dejaban acceder a estudios superiores, entonces le preguntaba a mis amigos para aprender por mi cuenta sobre los temas que más me gustaban, las matemáticas y la física. Escribí un libro, El discurso sobre la felicidad, donde explicaba mi propia filosofía. Defendí que la felicidad se conseguía con buena salud, los privilegios de riqueza y con el estudio. Pero me di cuenta que el amor al estudio era más necesario para la felicidad de las mujeres, ya que es una pasión que hace que la felicidad dependa de uno mismo. Entiendo el estudio como una salida al mundo y a las cosas importantes que cuentan en la vida humana. Creo que el estudio debe ser una actividad para las mujeres porque puede ayudar a satisfacer y encontrar placeres y felicidad. Además, doy por sentada la igualdad de los sexos sin materia de razón e inteligencia. Una frase conocida que he dicho ha sido: soy yo misma una persona completa, responsable, solo ante mí, por todo cuanto soy, todo cuanto digo, todo cuanto hago, y cuando sumo el total de mis gracias confieso que no soy inferior a nadie. Entre las obras que he escrito se encuentran Reason, Illusion and Passion y Discours sur le bonheur. Hola, soy Mary Church Terrell, una activista afroamericana de finales del siglo XIX y principios del XX. Fui cofundadora y primera presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de Color. En 1909 fui una de las fundadoras de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color y, un año después, cofundé la Asociación Nacional de Mujeres Universitarias, de la que me volvería primera miembro en el 1948. Más tarde, en el 40, publiqué mi autobiografía titulada Una mujer de color en un mundo blanco, en la que describí mis experiencias con la discriminación. Ya en el 50, a los 86 años de edad, desafié la segregación en lugares públicos y obtuve la victoria legal 3 años más tarde, cuando se dictaminó que las instalaciones para comer segregadas eran inconstitucionales. Este fue un gran avance por los derechos civiles. Una de mis frases más célebres es: a principios de la década de 1890, una mujer necesitaba mucho coraje para reconocer públicamente ante una audiencia que creía en el sufragio por su sexo cuando sabía que la mayoría no lo creía. Hola, soy Paulin Delabarre, un filósofo francés que nació en París en 1647. Pertenecí a una familia burguesa y realizé una carrera eclesiástica. Desde que soy muy joven no me mostré de acuerdo con la autoridad y la intolerancia, por lo que fui desterrado de París. Mi vida giró en torno a 3 temas principales, que fueron la defensa de la lengua francesa, la igualdad de los sexos y la necesidad del libre examen individual en la religión como materia de enseñanza. Fui un pensador muy importante. Tuve la capacidad de unir las ideas de mi tiempo y adaptarlas a un modo feminista y emancipador. Durante toda mi vida tuve una lucha constante por la defensa de la libertad y la libertad de opinión. Se me considera filósofo, porque fui un adelantado a mi tiempo, o eso me dicen, ya que aporté muchos conocimientos y elementos a la filosofía, los cuales ayudaron a guiar la acción colectiva hacia una transformación política. De mis obras es importante mencionar que publiqué 3 libros feministas entre 1673 y 1675, los cuales se titulan
de l'égalité des deux sexes, de l'éducation des dames pour la conduite de l'esprit dans les sciences et dans les mœurs, entretien, y de las violencias des hommes contra la igualdad de sexo. De mis frases feministas más destacadas, mi favorita es: Dios une la mente al cuerpo de la mujer del mismo modo que al del hombre, y los une por las mismas leyes. Los sentimientos, las pasiones y las voluntades realizan y mantienen esta unión, y como la mente no opera de modo diferente en un sexo que en el otro, es igualmente capaz de las mismas cosas. Hola, soy Mary Wollstonecraft. Fui una filósofa y escritora inglesa y se me considera una de las pioneras del feminismo, ya que fui una de las primeras mujeres en desarrollar este pensamiento. Nací en Londres en 1759. Mi infancia estuvo marcada por los abusos que observaba de mi padre hacia mi madre. Él era alcohólico y su adicción supuso la bancarrota de mi familia. Por eso me tuve que poner a trabajar para ayudar a mi familia. Mi primer trabajo fue de maestra. En ese momento me di cuenta de que la educación que recibían las niñas era culpable de la desigualdad de género. Fue en ese momento cuando escribí Reflexiones sobre la educación de las hijas, donde critico la manera de impartir la educación hacia las mujeres. Mis primeros textos fueron pequeñitos, como cuando escribí Vindicación de los derechos de la mujer, aunque es verdad que esta fue mi obra más influyente en el feminismo, donde defiendo que la mujer no es inferior al hombre, sino que tiene acceso ilimitado a los recursos. Nunca me casé, ya que no creía en el matrimonio, pero de mis relaciones nacieron mis dos hijas, Fanny y Mary Shelley. 8 días después de que naciera mi segunda hija, fallezco. Una de mis frases más importantes es: no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. ¿Sabíais que mi nombre real es Mary Gush? Pues sí. Fui una escritora francesa que nací en el año 1748. Escribí la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, enfrentándome a la Asamblea Constituyente, por lo que se me considera la precursora del feminismo moderno. Me casé muy joven, con tan solo 15 años y tuve un hijo, pero rápidamente me quedé viuda y al cargo de él. Me mudé a París con mi hijo y allí decidí tomar el seudónimo de Olympe de Gouges. Publiqué muchas novelas y dramas en las que defiendo mis ideas innovadoras. En mi obra más conocida, que os la mencioné antes, defiendo la emancipación de la mujer y la igualdad total e incondicional entre los dos sexos. Fui detenida en el año 1793 y me condenaron a muerte siendo guillotinada en noviembre de ese mismo año, por culpa de mis escritos tratando el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Una de mis frases célebres es: si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, también ha de tener el de subir a la tribuna. Yo soy Harriet Taylor y nací en 1807 en Londres. Desde muy pequeña recibí clases en casa. Nunca acepté el modelo que la sociedad me imponía debido a los roles de género establecidos. Es por eso que yo busqué un nuevo modelo femenino, pero esto requiere un cambio en el plano jurídico para conseguir la liberación. Me di cuenta antes que nadie de que las entidades masculinas y femeninas eran construcciones sociales. El hombre se garantiza un vínculo de dominio y sujeción. Denuncié el rol de poder que se había asignado a los varones y el dominio que tenían sobre las mujeres. También reclamé el derecho al voto, ya que para acabar con la desigualdad hay que crear leyes. Todas mis ideas eran apoyadas por mi esposo, excepto una: la creación de una ley de divorcio, aunque también creía que, si había hijo, la responsabilidad debería ser en exclusiva de las mujeres. En cuanto a mis obras, escribí muchos ensayos, pero la mayoría no fueron publicados. 3 de mis obras más destacadas son las siguientes: Los principios de economía política, En libertad y La emancipación de las mujeres. Una de mis frases más conocidas son: los que tienen el poder consiguen que los súbditos consideren durante mucho tiempo como sus virtudes apropiadas aquellas cualidades y aquella conducta que agradan a los gobernantes. Y hasta aquí esto sería todo lo de la primera ola y bueno, espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda o alguna pregunta pues podéis mencionarla ahora. Yo tengo una duda. Sí, dime. Mary Wollstonecraft, ¿de qué murió? Pues 8 días después del nacimiento de su última hija, hubo complicaciones en el posparto y la placenta se le salió, entonces murió de eso, de las complicaciones que había que hubo en el parto, porque en aquella época no era nada raro.
Otra duda, ¿el Código Civil Napoleónico de 1804 qué es? El Código Civil Napoleónico es el Código Civil que hay en Francia y se llama así porque fue aprobado y publicado en el año 1804, cuando Napoleón Bonaparte era el primer cónsul de Francia, era el que tenía el poder. Y fue el código que oficializó y consolidó muchas de las leyes que nacieron tras la Revolución Francesa, dando carpetazo al antiguo régimen y a partir de él nacía un nuevo Estado liberal. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada esta primera ola y espero que os haya gustado. Vale, pues ahora acompañadme que vamos a la siguiente sala. Bueno, ahora llegamos a la parte de la segunda ola del feminismo, así que seguiremos hablando de las mujeres. Esperamos que aprendáis mucho y que sea muy entretenido. Bueno, y en esta sala hablaremos sobre el contexto histórico correspondiente a esta ola, así como del movimiento sufragista, que es muy importante y característico de la segunda ola del feminismo, y por supuesto de las mujeres que representaron y lucharon por los derechos que hoy en día tenemos. Bien, pues vamos a seguir con la segunda ola, que abarca desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad, el primer tercio, del siglo XX. En Estados Unidos, a la mujer, como en el resto del mundo básicamente, se le excluía de la vida pública. Entonces, una reunión de un grupo de mujeres descontentas dio pie a que se creara la convocatoria de la Convención de Seneca Falls, impulsada por dos mujeres, que fueron Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott en el año 1848. Esta convención supuso una revolución social, política y económica para las mujeres, ya que buscaba luchar contra la brecha que existía en estos ámbitos entre hombres y mujeres. Asimismo, de ella se desprende la Declaración de Sentimientos, en la que se plasman reivindicaciones como la desaparición de la figura de la mujer como cuidadora o el derecho al voto femenino. Y gracias al impacto que tuvieron estas reivindicaciones y tras la firma de esta declaración se consiguió instaurar el sufragio femenino en América. Por otro lado, a la misma vez que se publicaba esta declaración, se publicaba el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que fue duramente criticado en la Declaración de Sentimientos debido a la ausencia del sesgo de género en los escritos de estas reconocidas figuras marxistas. El sufragismo fue un movimiento de gran dimensión. En muchos países las mujeres se juntaron para luchar por sus derechos. El caso es que se utilizaban unos métodos u otros. En el caso, por ejemplo, de las sufragistas americanas, su lucha era mucho más pacífica, utilizando las convenciones, los grandes desfiles o la publicidad, hasta conseguir el voto femenino en 1920. En el caso de las sufragistas británicas, estas eran mucho más combativas, llegando a ser encerradas, insultadas e incluso vejadas. Ellas utilizaban mítines, manifestaciones e incluso llegaron a crear las huelgas de hambre a modo de protesta. Rompían ventanas con piedras, quemaron propiedades públicas y se enfrentaban tanto a políticos como a la policía. Después de más de 50 años de lucha y tras remarcar su importancia para el desarrollo del país tras la Primera Guerra Mundial,
se le reconoció el voto en 1918 a las mujeres mayores de 30 años, y no sería hasta 10 años más tarde que se les concedería el voto en igualdad a los hombres, a las mujeres mayores de 21 años. Bien, a mayores podemos hablar de distintas mujeres que destacaron en esta época y que consiguieron grandes avances, y entre ellos destacan: Hola, soy Simone de Beauvoir. Me gusta mucho participar en debates ideológicos. Me conocerás por reivindicar los derechos de la mujer y por fundar con otras mujeres la Liga de los Derechos de la Mujer, donde reaccionaremos contra las acciones discriminatorias sexistas. Mi primera obra ha sido la novela, pero mi obra más destacada, El segundo sexo, fue la que significó un punto de partida teórico para las feministas, pues en ella cuento la historia sobre la condición social de la mujer y analizo las características de la opresión masculina. También fundé la revista Tiempos Modernos, que fue un referente político y cultural del pensamiento francés del siglo XX. Mi frase más destacada es: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Buenas, yo soy Clara Campoamor, una gran luchadora por los derechos de la mujer, además de pionera de la militancia feminista y política española. También he fundado la Asociación Femenina Universitaria. Fui la primera mujer en obtener un escaño de diputada y pasé a formar parte de la Comisión Constitucional, donde conseguí aprobar el artículo 36, el cual reconocía el derecho al voto de la mujer. Una de mis tantas obras que he escrito es el derecho femenino en España. Y como siempre digo, además, y para acabar, el feminismo es una protesta valerosa de todo un sexo contra la positiva disminución de su personalidad. Buenos días, me presento. Soy Clara Zetkin. Siempre he estado muy cerca del feminismo, el socialismo y el comunismo. Mi papel en el Partido Comunista de Alemania fue muy importante, después de la Primera Guerra Mundial. He participado en el Congreso Fundacional de la Segunda Internacional Socialista. También edité un periódico de mujeres socialistas. En 1907 colaboré en la fundación del Congreso Internacional Socialista de Mujeres y en 1910 en otra conferencia de mujeres socialistas celebrada en Copenhague, donde propuse que el 8 de marzo fuese el Día Internacional de la Mujer. Entre 1957 y 1960 publicaron 3 volúmenes de mis obras, denominada Escritos y discursos seleccionados. Una de mis frases más destacadas es: lo que hizo el trabajo de la mujer especialmente atractivo para los capitalistas no solo era su precio más bajo, sino también la mayor sumisión de la mujer. Encantada, soy Carmen de Burgos, nací en Almería el 10 de diciembre de 1867. Defendí los derechos de las mujeres y tras casarme y tener una hija, estudié magisterio. Colaboré en diversos diarios donde escribí artículos feministas y del sufragio. En enero de 1903 me convertí en la primera mujer redactora de un periódico, en el Diario Universal, contando con una columna diaria llamada Lecturas para la Mujer. En ella hablo de las condiciones de las mujeres de clase obrera, la lucha por una educación moral y física o las nuevas profesiones de las mujeres. También la necesidad de la ley de divorcio en España con el libro El divorcio en España. El 9 de octubre de 1906 creé la columna El voto de la mujer. En ella publiqué sobre el derecho al sufragio de las mujeres. 3 años más tarde me convertí en la primera corresponsal de guerra debido a la masacre de los soldados españoles en la guerra de Marruecos. En 1921 creé la Cruzada de Mujeres Españolas para ayudar a las mujeres y difundir la propaganda feminista. Un año después, organizamos una manifestación para trasladar sus reivindicaciones al Congreso. En 1923, me otorgan la presidencia a la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Iberoamericanas, que reflejan mi influencia feminista en España. En la República, ingreso en el Partido Republicano Radical Socialista, que aboga por la defensa del sufragio femenino y la abolición de la pena de muerte. Mi obra más destacada es La mujer moderna y sus derechos, que publiqué en 1927 y narra la problemática de la mujer. Una de las frases que más me representa es cuando digo que una de las cosas que preferentemente debe llamar la atención de la sociedad por su gran importancia y necesidad es la cultura y la educación de la mujer, de la que depende la
civilización y el progreso de los pueblos. Ocuparse de la educación de la mujer es ocuparse de la regeneración y progreso de la humanidad. ¿Qué tal? Soy Lucrecia Mott. Nací el 3 de enero de 1793 en Massachusetts, Estados Unidos. Fui profesora en este mismo centro. Allí conocí a mi esposo James Mott, con quien me casé a los 18 años y tuve 6 hijos. Fui activista contra la esclavitud, organicé charlas y conferencias sobre ello y ofrecí mi casa como refugio para los esclavos fugitivos. Formé parte de la organización de la Sociedad Americana contra la Esclavitud, pero no miembro por el hecho de ser mujer. Por eso creé la Sociedad Antiesclavista Femenina de Filadelfia. Me nombraron delegada de la Convención Mundial Antiesclavista en Londres, pero no participé activamente. Fui oyente como las mujeres de los miembros activos de la Convención. Allí conocí a Elizabeth Cady Stanton. Con ella llevé a cabo la Convención de los Derechos de la Mujer. Y allí la Declaración de los Derechos de la Mujer dio su fruto. También participé en diversas campañas por los derechos de la mujer y formé parte de la Sociedad por la Paz. En 1865 me centré en la lucha por el sufragio de la raza negra y de las mujeres. Publiqué Discourse on Woman, donde hablo de las injusticias que sufren las mujeres. Una de mis frases célebres es: crecí tan profundamente imbuida de los derechos de las mujeres que fue la pregunta más importante de mi vida desde muy temprano. Me alegra saber que estás aquí. Me llamo Elizabeth Cady Stanton. Nací en Boston, Nueva York, el 12 de noviembre de 1815. Luché por los derechos de las mujeres en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. En 1840 me casé con Henry Brewster Stanton. Poco después, mediante la National Female Association, me involucré en las luchas abolicionistas y feministas. Este mismo año, las mujeres invitadas a la Convención Mundial Antiesclavista les obligaron durante la reunión a situarse detrás de una cortina. Esto dio lugar a la separación del movimiento feminista y antiesclavista. Durante los 2 años siguientes me situé en la organización del feminismo norteamericano. En 1848 llevé a cabo con Lucrecia Mott el Congreso en Defensa de los Derechos de la Mujer, en Seneca Falls, Nueva York, acto primordial en la lucha de los derechos de la mujer en todo el mundo. Se aprueba la Declaración de Seneca Falls, la igualdad de la custodia de los hijos, los salarios y la propiedad y el matrimonio. Susanna Brockwell Anthony me ayudó en la promoción de la igualdad, invitando a mujeres norteamericanas a luchar por y para el feminismo y a fundar varias organizaciones como el National Women's Suffrage Movement, con la finalidad de obtener el voto de las mujeres sin violencia. El estado de Wyoming fue el primero en otorgar el voto femenino. De 1868 hasta 1870, Susan y yo editamos The Revolution, periódico feminista con el objetivo de obtener el voto de las mujeres. Anthony y los grupos feministas de Inglaterra y Francia y yo nos centramos en la organización de un movimiento internacional de mujeres. En 1888, tras una conferencia internacional en Washington, se crea el Consejo Internacional de Mujeres, liderado por Anthony y por mí. Mi obra más destacada es History of Women's Suffrage, en 1881. Bueno, y esto es todo por ahora. Habéis presenciado toda la información relevante y las mujeres más representativas de la segunda ola. Espero que os haya gustado mucho. Y bueno, si tenéis alguna pregunta. Yo tengo una. ¿Sí? ¿Cuál fue el origen del Día de la Mujer? Pues este día se celebra oficialmente desde el 1975 y se proclamó por la Asamblea 2 años más tarde. Sus orígenes fueron a finales del siglo XIX, cuando las protestas empezaron a ir a más y mujeres como Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott, que lo visteis antes, agruparon a miles de personas para luchar por los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Yo tengo otra pregunta. ¿Sí? ¿Podrías contarnos alguna curiosidad sobre esta etapa del feminismo? Hay muchas, pero por destacar una, fueron ellas, las sufragistas, quienes implantaron las huelgas de hambre, la gran parte de las formas de reivindicación y de las huelgas que se usan hoy en día. Yo tengo otra duda. ¿Sí? Si Clara Campoamor fue una de las mujeres que luchó por el voto femenino, sus compañeros ¿cómo reaccionaron ante esto? Pues, a ver, en el hemiciclo se escuchaban comentarios machistas de todo tipo cuando ella hablaba. Ella pedía igualdad, leyes a favor de estas. Estaba en un mundo de hombres luchando por los derechos de las mujeres. Obviamente no le fue fácil, pero bueno, lo consiguió. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? No. Bien, pues ahora continuaréis vuestra aventura con la tercera ola. Daros las gracias por vuestra atención. Esperamos que hayáis aprendido mucho sobre esto. Y nada, nos vemos pronto.
Hola chicas, chicos, bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya llegando al final de este proyecto. Hemos intentado explicar de manera sencilla la historia de las mujeres y además explicar las distintas olas que han acompañado al feminismo de manera sencilla. Y ahora vamos a explicar la tercera ola, aunque antes empezó un apuntamiento, y es que parte del feminismo considera que existe una cuarta ola y que estamos en ella. Pero bueno, después de este apuntamiento vamos a entrar en materia. Vale, en esta tercera hora nosotros os vamos a hablar del contexto sociohistórico y después os vamos a hablar también de las mujeres que destacan. Ya, cuando queráis. Bueno, según varias fuentes, la tercera ola se inicia a mediados de los años 60, se caracteriza por varios logros. Entre ellos está, por ejemplo, la extensión de la educación y de la escuela mixta, el uso masivo de los pantalones y la creación y la publicación, esto es muy importante, de métodos anticonceptivos. También sucede la reclamación del divorcio, la primera conferencia mundial de la ONU sobre la mujer en México, el permiso a las mujeres de una libertad jurídica presente en la ley del 2 de mayo de 1975, la aprobación de que la mujer tuviera igualdad en cuanto a la administración y la disposición de bienes gananciales, incluyendo también la filiación de los hijos, en la ley 13 de mayo de 1961. Bueno, a mayores de esto también vamos a hablar de las mujeres que destacaron en esta tercera ola, y entre ellas están Mi nombre es Betty Frida, graduada en Psicología Social. Nací en 1921 en Estados Unidos y fui una mujer defensora del feminismo liberal. En 1966 fundé y lideré la Organización Nacional de Mujeres hasta 1970. Un año más tarde formé la Asamblea Política Nacional de Mujeres para apoyar la presencia de más mujeres en la política. Mi obra más conocida, y la que se considera que rescató a las mujeres, es La mística de la feminidad, publicada en 1963 y donde analicé la situación de sometimiento y dominio que vivía la mujer estadounidense durante la posguerra, siendo considerada solo como amas de casa. En 1981 publiqué Segunda fase, donde expuse que las mujeres seguían sin alcanzar la igualdad, aun teniendo más libertad. Por ello, ¿quién sabe lo que las mujeres podrán llegar a ser cuando, finalmente, sean libres de ellas mismas? Hola, mi nombre es Shulamit Firestone. Nací en Ottawa en 1945. Fui feminista y activista radical y contribuí a fundar el Movimiento de Liberación de la Mujer. Soy cofundadora del Grupo de Feministas Radicales de Nueva York. En mi obra, La dialéctica del sexo, que publiqué en 1970, señala al patriarcado como origen de las opresiones y aborda la radicalización del sexismo. Me apoyo en las obras de Marx, Freud, Engels y Simone de Beauvoir para elaborar una teoría feminista radical. Entre mis frases célebres destaca: el objetivo final de la revolución feminista no debe limitarse a la eliminación de los privilegios masculinos, sino que debe alcanzar a la distinción misma del sexo. Yo soy Kate Millett, escritora, profesora y activista, nacida en Minnesota. He militado en la Organización Nacional de Mujeres y a finales de la década de los 60 pertenecí al grupo de feministas radicales. Aparte de eso, le di visibilidad y denuncié la violencia de género que sufrían las mujeres en sus hogares, además de denunciar el amor romántico como instrumento de manipulación emocional de las mujeres. Una de mis obras más destacadas es Política sexual, una obra considerada un ejemplo del feminismo liberal, racionalista y constructivista. En ella, inicialmente, intento demostrar que el sexo es una categoría social impregnada de política. Y por último, me gustaría decir una de mis frases más destacadas. La imagen de la mujer, tal y como la conocemos, es una imagen creada por hombres y cosida a la medida de sus necesidades. Yo soy Celia Morós.
Nací en Valencia, el 1 de enero de 1944. Me licencié en Filosofía en el 1969, en la Universidad de Valencia. En mi legado filosófico reivindico los valores de la Ilustración, la libertad, la autonomía, la igualdad o la lucha de la razón contra el prejuicio. Todos ellos son elementos que posibilitaron la aparición del pensamiento feminista. Empecé a formarme y a sensibilizarme en el feminismo yo sola, a raíz de experiencias personales y de leer a mujeres referentes como Simone de Beauvoir o Betty Friedan. Milité en el Frente de Liberación de la Mujer de Madrid hasta el 1980. En el año 87 creé en la UCM el Seminario Permanente de Feminismo e Ilustración. Estuve también hasta el 1993 dirigiendo el Instituto de Investigaciones Feministas y actualmente soy catedrática y miembro del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la UNED. Algunas de mis obras más conocidas son Hacia una crítica de la razón patriarcal o La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres. Una de mis frases más representativas para acabar es: las mujeres tenemos aún mucho que pensar y dar que pensar para salir del lugar del no reconocimiento, de la no reciprocidad, por tanto, de la violencia. Hola, soy Amelia Valcárcel. Mi vida académica se centra en la filosofía y el feminismo. Tengo varias obras relevantes y algunas traducidas a otros idiomas. Mis primeras publicaciones estuvieron dedicadas a Hegel, al idealismo alemán y a los conceptos clave de la filosofía política. Mi obra, El feminismo en el mundo global, del 2008, tiene una amplia aportación a la teoría feminista. La memoria y el perdón, del 2010, se considera dentro del feminismo filosófico parte de la corriente de la igualdad. Una de mis frases más conocidas es: el feminismo ha sido y es una de las acciones contra la corriente, rebeldías y afirmaciones, y tantas mujeres han hecho y hacen sin tener nada la conciencia de ser feminista. Esto es, tales acciones se realizan sin la conciencia de una voluntad común. Bueno, chicos y chicas, esto es toda la información sobre el feminismo y las mujeres que han luchado a lo largo de la historia para tener ahora la independencia y libertad que tenemos, aunque es cierto que nos queda mucho por luchar. Esperamos de corazón que os haya gustado la experiencia, de verdad, y ojalá os haya generado más curiosidad por estudiar un poquito más la historia de las mujeres. Y si tenéis alguna pregunta, pues para eso estamos mi compañera y yo. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿De dónde es Celia Moros? Celia Moros nació en Valencia en el 1945, si no recuerdo mal, y nada, allí pasó toda su infancia, así que sí, es española. ¿Alguna otra pregunta? ¿Las frases que decís después de cada autora son suyas? Por supuesto que sí. Algunas de ellas son sacadas de sus obras más importantes o de algunos de sus discursos o sus ensayos, pero sí son dichas y expresadas de la misma forma en que la autora los realizó. ¿Puedo más preguntas? Sí, claro. Vale, ¿qué os ha parecido la experiencia? Pues a mí me parece bastante interesante, creo que es muy importante dar visibilidad al feminismo porque creo que mucha gente piensa que es algo moderno, de ahora, y no es así. Sí, ¿qué os parece la forma de explicarlo y de dar a conocer? Creo que bastante guay. En plan, que te pongan en el PowerPoint te hace como esquematizar en tu cabeza las distintas fases o las distintas zonas que proponen. Sí, ¿y repetiréis la experiencia? Por supuesto, a mí me ha parecido súper guay, muy dinámico y una forma de aprender acerca del feminismo innovadora y muy guay. Yo repetiría, se lo invitaría a todos mis amigos también. Pues muchas gracias. A ti. A ti.